Buenos días, los y las invito a ver esta entrevista que le concedí a la periodista María Camila Díaz, en donde aclaro varios temas y propuestas de mi campaña, entre ellos la de seguridad, que ha sido perversamente tergiversado por un sector malintencionado de la prensa. Por favor, hagan circular este video. Gracias. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar de nuevo en este canal. Gracias por llegar acá. Ustedes saben que les estamos haciendo contenido diario de noticias importantes con los protagonistas de esas noticias. Así que de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito, sobre todo recientemente. El número ha crecido exponencialmente. Ya somos 30.000 personas casi, así que muchísimas gracias. Vamos a llegar a los 50.000 con su ayuda, así que si usted está viendo este video y no se ha suscrito, le pido que lo haga de inmediato, por favor, para que nos apoye y así crezcamos más en esta comunidad y todos esos protagonistas de las noticias nos puedan salir más fácilmente. Así que gracias y bienvenidos. Ayer justamente fue el lanzamiento a su candidatura oficial, ya a la candidatura de la alcaldía de Bogotá del señor Gustavo Bolívar por el pacto histórico. Era básicamente el único que estábamos esperando. Finalmente ya lo hizo y lo hizo con unas propuestas bastante polémicas. Hoy lo tenemos en este canal. A Gustavo Bolívar, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muy buenos días a todos nuestros internautas. Como tú lo dices, Camila, pues ya estamos en la recta definitiva. Hemos dado el paso después de muchas indecisiones y también de pensarlo bastante, porque no es fácil gobernar una ciudad como Bogotá, pero bueno, finalmente di el sí, como el novio rogado, pero aquí estoy listo a dar otra batalla en mi vida. Gracias. Bueno, ayer usted dio una rueda de prensa y realmente dio de qué hablar. Y yo sí quiero empezar con el tema de Bogotá bilingüe. Usted ayer de repente lanzó una frase que a todos nos dejó como pensando muchísimo y dijo que una persona que sepa inglés o que supiera inglés no le pega una puñalada a nadie. ¿Esto de dónde lo sacó usted? Bueno, de la realidad, hoy la delincuencia la generan las personas que en su niñez no fueron debidamente educadas y debidamente nutridas y tampoco tuvieron el afecto necesario. Las carencias afectivas son las que generan y crean estas personas. Pero yo no dije solo eso es un reclamo que estoy haciendo. Yo dije que esas eran las soluciones de largo plazo y tampoco dije que solo el inglés. Textualmente lo que dije es que nuestro plan para los niños de Bogotá es educarlos en alguna materia donde ellos al salir de 11 ya tengan una profesión, y eso es la informática, pero que para insertarlos en el mercado mundial, porque hoy el mundo requiere de programadores, etcétera, tienen que saber inglés. Y un programa serio de bilingüismo para la capital se requiere, por lo menos, pues, empezando con los niños de preescolar de 11 años. Entonces, ¿qué dije? Y lo expliqué clarísimamente. En Ujú. 2024, el primer año de administración, lo que voy a hacer es preparar 4.000 profesores para que dicten en 2025 a los niños de preescolar. En 2026 ya tenemos que tener más profesores para que dicten preescolar y primero. 2027, que es hasta donde uno llega, están preescolar, primero y segundo. Hasta ahí voy yo. ¿Por qué se necesitan 11 años? Porque al niño hay que enseñarle de cero, desde el preescolar. Entonces, otro sucesor mío les dictará en tercero, cuarto, quinto y vendrá otro hasta dictarles hasta el 11 de bachillerato. En 2037, más o menos, vísperas del cumpleaños de Bogotá, de los 500 años de Bogotá, vamos a llegar a la primera generación de bachilleres bilingües en Bogotá. Eso fue lo que dije. Y esa es la solución de largo plazo, la inclusión social. Le agregué, hoy en Bogotá los niños comen solamente de lunes a viernes por el PAE y durante 9 meses. Los 3 meses de vacaciones los niños no comen, y hay estadísticas que muestran que los niños llegan con 3 kilos por debajo de peso, es decir, no comen debidamente en sus casas ni sábado ni domingo ni las vacaciones. Dije que dentro de ese plan de inclusión social vamos a alargar el PAE hasta el domingo, o sea, 2 días más, y en Ujú. vacaciones también les vamos a dar comida. Es decir, los niños no comerán, los niños pobres de Bogotá no comerán 180 días al año como hoy, sino 365 días al año. Eso fue lo que dije. Pero también dije, hay soluciones
de choque que se necesitan ya porque hoy están atracando a las personas en la calle. Y De si acuerdo. quieres te hablo de esas. Sí, pero ya vamos a esas. Pero quiero devolverme un poco porque a mí me parece, de hecho, que el tema del inglés es clave para una educación importante y muchos vacíos que tenemos en la educación, no solamente en Bogotá, sino en el país. Pero fíjese que a la gente le parece un poco extraño que usted diga una persona que habla inglés no atraca o no apuñala a nadie. Me parece un poco curioso porque fíjese que en Estados Unidos, en donde el 100% de personas hablan inglés, ha habido en el 2023 cerca de 400 tiroteos. Entonces, no es como que una persona que habla inglés no mate a nadie, ¿sí? En Colombia, pues no hay tiroteos, ¿cierto? Pero eh, hay otro tipo de homicidios, ¿no? El atraco en la calle, el tipo que le manda el sablazo, el palo al otro señor para robarle la bicicleta. Entonces, estamos teniendo eso. ¿Usted cree que una persona que hable inglés definitivamente no va a hacer eso que está haciendo la persona o que no está dando hambre? O sea, una persona que esté aguantando hambre, ¿cómo va a saber inglés? Mejor dicho, a eso voy. Camila, es que no estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos la persona pues tiene que hablar inglés porque es de allá. Estoy hablando es en Colombia. Es que yo digo en Colombia, una persona hablando inglés ya tiene dos idiomas. El de Estados Unidos tiene uno y conozco perfectamente su drama delincuencial. Lo que yo estoy diciendo, porque es una experiencia que he vivido y que conozco, es que quienes saben inglés en Colombia, es decir, tienen un segundo idioma, tienen más oportunidades laborales, casi que el 100% más de oportunidades laborales que otra persona. Y obviamente habrá excepciones, o sea, habrá quien salga, a pesar de saber inglés, a hacer de las suyas. Pero por lo regular, la experiencia que dice que una persona en un país como Colombia, con un segundo idioma, muy distinto a que el atracador de Estados Unidos hable inglés, porque pues es su lengua nativa, pues va a tener más posibilidades laborales y la delincuencia pasa por eso, por la falta de oportunidades laborales. Una de las causas, no voy a decir todas. Entonces, miren la diferencia. También hablé de las medidas de corto plazo, eso lo dije ayer en Noticias Caracol y lo he dicho en otros ámbitos, incluido en la rueda de prensa. Y les dije, hablé con el general Salamanca, director de la policía, y le hice unas propuestas. Por ejemplo, Por dije, ejemplo, general, medidas de exacto, choque. A medidas ver. de choque. La presencia policial es disuasiva y eso es otro ítem que hoy no está funcionando en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay muy pocos policías de acuerdo al estándar internacional. Entonces, hoy Bogotá tiene 220 policías por cada 100.000 habitantes y el estándar internacional de las grandes ciudades son 300 policías por cada 100.000 habitantes. Hay que tratar de llegar a esa cifra en los 4 años. Lo que pasa es que un policía cuesta muchísimo dinero. Yo incluso por aquí ya hice una cuantificación de cuánto costaría insertar 2.000 policías más. Entonces, ya le voy a decir, es que tenemos dentro de esas medidas de choque, tenemos que vamos a reincorporar, porque hoy está muy difícil que los jóvenes se metan a la policía y la policía sabe que tiene un problema ahí grave de incorporación por los bajos salarios, especialmente. Policía que ganan 1.800.000 pesos a 2 millones de pesos, ya los antiguos 2.800 para una profesión de alto riesgo, pues no es atractiva para que la gente esté ingresando, a pesar y también teniendo en cuenta que cada vez, de acuerdo a ese decrecimiento democrático que estamos teniendo, va a haber más jóvenes. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que incorporemos 2.000 ex policías, personas que ya estén jubiladas, para que nos ayuden a cuidar los entornos escolares, es decir, 500 por año. Nosotros cada año vamos a tener 500 policías que ya tienen la experiencia, que ya trabajaron en la policía, que pueden, saben manejar los radios para incorporarse, digamos, al sistema de seguridad global. Y eso lo vamos a hacer durante los primeros, en el primer año 500, en el segundo 1.000, así sucesivamente hasta llegar a 2.000. Y en el tercer punto, los CAIs. Hoy hay 150 CAIs en Bogotá, es decir, centros de atención inmediata, y que le preguntamos al general a cuántos podríamos llegar. Yo quisiera llegar a 200 nuevos CAIs, y él me dice, puede proponer 300 si quiere. El problema es que cada CAI necesita 20 policías en los 3 turnos, o en los 2 turnos, y esos policías no los tenemos. O sea, dijo, comprometámonos con 60 CAIs en los 4 años. Entonces ya tenemos que
llegaríamos a 210 CAIs sumados los 150 que ya existen. Y tercero, que esto es una propuesta muy osada, pero a él no le disgustó y me dijo que la iba a estudiar, es que Bogotá no tenga un solo comandante de policía, como lo tiene hoy, que es una generala, De acuerdo. porque esa generala pues se cansa y se va a dormir, y tiene que dormir todos los días. Entonces vamos a tener un comandante de policía por 4 zonas de Bogotá. Mi propuesta fue, dividamos a Bogotá en 4 y permitamos que un general de alto rango, o por lo menos mínimo un coronel, maneje cada una de estas 4 zonas para que Bogotá nunca quede desprotegida. Le puedo decir que me dijo, me gusta la idea, echémosle números, pero de entrada le digo que sí se puede, obviamente con una cabeza de las 4 grandes zonas en que dividamos a Bogotá, tendrá una cabeza, pero cada zona tendrá un comandante metropolitano, un comandante de policía. En el tema de ciberseguridad, que está dando muchas vueltas entre otros compañeros que son candidatos, le hablé de las cámaras. Entonces, Bogotá tiene 7.000 cámaras, sí son muy útiles, pero es lo mismo. La falta de personal impide que tengamos 10.000 o 20.000 cámaras, porque las cámaras las ven personas o policías. Y cada policía, para ser eficiente, puede ver hasta 6 cámaras al tiempo, si no ya se pierde, digamos, la efectividad. No puede poner 100 cámaras a mirarlo a una sola persona, pero sinceramente pueden pasar muchas cosas en una de esas cámaras y no lo va a ver, porque se van a poner muy pequeñitas. Entonces me dijo, hasta 6 cámaras puede ver cada policía. Entonces, está bien, queremos llegar a 10.000 cámaras, pero tenemos que ir también pensando cómo incorporamos gente para que las vea y también pueda transmitir pues, lo que está viendo por esas cámaras. Hablamos también de cámaras, un software que se está instalando, yo creo que eso sí lo alcanzan a hacer en esta administración, de identificación facial, de identificación de placas, de carros, etcétera, que eso también es dentro del programa de ciberseguridad se puede reforzar. Y el último punto de las medidas de choque es la inteligencia. Hoy la policía colombiana tiene fama mundial de ser una de las que mejor inteligencia tiene, mejor aparato de inteligencia tiene, y no entendemos cómo se pueden introducir grupos al margen de la ley tan peligrosos como el Tren de Aragua en el suroccidente de Bogotá, sin que la inteligencia las haya podido desarticular. Entonces vamos a trabajar en esos 3 campos. Inteligencia, vamos a dividir el territorio para que haya 4 comandantes de policía, más cámaras, que para mí no es la solución total, policía escolar en los entornos, y ahí vamos a ver cómo va a empezar a disminuir la delincuencia y no acabarla, porque es muy difícil. El que les prometa aquí voy a acabar la delincuencia, pues ni siquiera los países desarrollados tienen delincuencia cero. Eso fue lo que dije, pues miren ya cómo me han tergiversado. Mire, hay un problema importante sobre todo y usted lo sabe, y es el tema de la preparación de los policías. Muchas veces ponen policías, bachilleres que no tienen experiencia en prácticamente nada y los ponen, digamos, por ejemplo, en la seguridad de Transmilenio y pues lo que ha pasado a lo largo de la historia es que pues hay atracos dentro de Transmilenio, o sea, se pasan la ley por la faja. Esto también estaría ahí dentro de su plan de gobierno, ¿no? En preparar más a los policías. Claro, no, es que eso entra dentro del plan. Los policías, hay que decirlo, los policías en Colombia están bien preparados, pero yo les voy a poner acá un ejemplo, yo no sé si esto sea tan, bueno, me van a caer como siempre a mí me cae la gente encima por decirles cosas, pero bueno, me fui a Monserrate el lunes a las 5 Ujú, de la mañana ujú. y empecé a subir con 6 escoltas y llegamos mi persona y 2 escoltas, o sea, se Ajá. quedaron por falta de físico algunas personas allá abajo, digamos, por el camino. Y yo, pues, le puedo volar la edad a alguno de ellos. Eso es un problema, pero eso tiene que ver porque la policía en su angustia por incorporar gente por la falta de personal, pues no alcanza a darle este suficiente entrenamiento. Y ellos ya después se meten dentro de su lógica del trabajo diario y obviamente montados en una moto o en una patrulla, porque uno casi nunca ve policías a pie, pues van a perder ese físico. Eso tiene sus más y sus menos, pues. Bien, hablemos, ayer usted también habló del tema de la primera línea. Usted ha sido, digamos, ese vocero y ha trabajado con la primera línea desde el estallido social y la gente se pregunta, bueno,
¿Cómo va a trabajar con la primera línea el nuevo alcalde de Bogotá en el caso de que usted sea? Bueno, mire, eso es parte de lo que yo estoy hablando en las soluciones de largo plazo, ¿no? Los jóvenes que llegan a una edad donde ya se desesperan porque no tienen un empleo, porque no encuentran un trabajo, una oportunidad educativa para entrar a la universidad es difícil, porque primero que todo les ponen un puntaje mínimo para el ingreso a las universidades públicas y un niño que está mal alimentado, un niño que tiene traumas de la niñez por su mala educación o por el maltrato, pues no llega a sus puntajes, se van quedando excluidos. Y esos son los jóvenes que produjeron el estallido social. Yo los voy a poner en el centro de toda política en Bogotá. Es decir, toda la asistencia, tratar de buscar trabajo para ellos, que eso es lo que necesitan hoy. Con el SENA tratar de validar muchos de las habilidades que tienen, porque a veces también no tienen un título, pero saben una profesión, tratar de hacer validaciones de esas profesiones. Pero los jóvenes, para mí, que hoy son algún problema de delincuencia en las calles, tienen que ser insertados dentro de la vida social y política, perdón, social y económica de la ciudad. Ese es mi propósito, los niños y los jóvenes. Y voy a tener políticas muy, digamos, efectivas y rápidas y urgentes para ellos. Bien, el tema del tráfico. En Bogotá, la gente, Bogotá es de las ciudades más congestionadas, no de Colombia, no de Latinoamérica, del mundo. Soluciones a corto plazo, choque. Mira, a corto plazo la gente cree que es el metro y eso no es verdad. Hoy las ciudades más trancadas del mundo son París y Nueva York y son dos de las ciudades que más líneas de metro tienen. El problema del tráfico es la saturación, que toda la ciudad, ahorita en este momento, toda la ciudad viaja hacia el centro de la ciudad a buscar sus servicios. O sea, hoy cada ser humano necesita de mínimo 6 servicios básicos. Y esos 6 servicios básicos que son el alojamiento, es decir, el lugar de vivienda, el trabajo, el abastecimiento, dónde compro la comida, etcétera, la salud, la educación y la cultura y el esparcimiento. Si yo tengo esos 6 servicios básicos cerca de mi casa, yo desaturo la ciudad. ¿Y qué se propone? Esto tampoco es rápido. Eso es una teoría de un colombiano que es muy exitoso en el mundo, que tiene una teoría que se llama los servicios de proximidad o el policentrismo. Es que la gente tenga cerca estos servicios para que deje de estarse desplazando. Hoy, por ejemplo, acabo de decirte, del norte a las 8 de la mañana todo el mundo viene al centro a buscar la educación, a buscar el trabajo, a buscar etcétera. Si nosotros hacemos una descentralización de esos servicios, ahí se va a empezar a acabar el tráfico. Entonces, le doy un dato. Hoy el 75% de los servicios de salud en Bogotá quedan en una sola localidad, en el nororiente, cerca de Usaquén. 75% de los servicios de infraestructura de salud están en el nororiente. Entonces una persona tiene que atravesarse la ciudad por una radiografía para ir al odontólogo, etc. Si nosotros descentralizamos la infraestructura de salud y hacemos que con un acuerdo con ellos y con nuevos operarios empecemos a distribuir por toda la ciudad sus servicios, la gente ya no tiene que ir hacia ese mismo lado. Yo, por ejemplo, hablaría con los rectores o los presidentes de las juntas de las universidades. Yo le podría decir, Universidad Javeriana, ayúdeme a poner una sede suya en Suba, en vez de poner acá otro edificio que ya no le cabe más en este lote. Señor de la Universidad del Rosario, póngame una sede en Engativá. Señor de la Universidad de los Andes, ponga una ya en Usaquén, etcétera. Y eso es un acuerdo de los ciudadanos, de quienes manejan las ciudades, para desaturar la ciudad. Porque te juro, y bueno, Camila es viajada también, en muchas ciudades hay muchas líneas de metro y tienen unos trancones impresionantes porque están saturadas. Y eso es lo que nos proponemos hacer una racionalización de los servicios de proximidad para que la ciudad empiece a descentralizarse. Sin eso, nunca se acaba el trancón. Eso sí, cuente con ello. Pero si bien la prioridad no es el metro, ¿qué va a hacer con el metro? No, el metro no es la prioridad para acabar con el trancón, pero sí es una prioridad para darle calidad de vida a la gente. Perfecto. Hoy, pero se le va a dar calidad de vida a unas personas que viven en Bosa y por el camino de la 1 de Mayo y los que viven aquí por Chapinero. El resto de la ciudad, que es bueno, de aquí para allá inmensísimo, no va a tener esa calidad. Pero yo, en cuanto al metro de Bogotá, nosotros estamos junto con el gobierno nacional empeñados en que por lo menos el tramo de la avenida Caracas sea subterráneo. Y eso tiene varias razones. La primera,
un tren elevado pasando por el centro de la ciudad va a generar inseguridad, va a generar devaluación de los predios, va a convertirse en un mercado persa, en un orinal, como lo dijo el mismo Enrique Peñalosa en alguna ocasión, y va a enfeecer la ciudad. Y eso va a ser una cremallera sobre el cuerpo de la ciudad. Y yo le pongo este ejemplo a la gente, ayer se me ocurrió, y creo que es muy gráfico. Si a usted le dijeran, mira, le podemos hacer una cirugía interna, ¿no? Con una... le vamos a dejar la cicatriz o por fuera en su cuerpo, o sea, que es como Bogotá va a quedar con 1 metro elevado, o la podemos hacer por dentro. Uno escogería que la hicieran subcutánea, o sea, por dentro. Eso mismo le va a pasar a la ciudad si nosotros permitimos que esa cremallera le quede al centro de la ciudad por décadas, porque aquí no somos un país desarrollado para decir, tumbemos ese metro dentro de 50 años, no, eso va a quedar ahí 100 años, por lo menos más. ¿Por qué no lo hacemos bien y hacemos que ese tramito que es pequeño sea subterráneo? El resto puede venir ya elevado, como está, contra eso no vamos a hacer nada. Pero que al llegar al centro de la ciudad se pueda deprimir. Esa es la propuesta. Pero si el 1 de enero, el día en que ya el metro elevado, el alcalde toma posición, el metro elevado ya se está construyendo, no se pudo llegar a un acuerdo con los chinos, que son los contratistas, y la alcaldesa tampoco pudo llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, pues se respeta la obra. Sencillamente quedó así. Ya la historia dirá si teníamos razón o no la teníamos. Y es enfeecer la ciudad y devaluar los predios de la gente alrededor de esas estaciones. Mucha gente ayer celebró su candidatura, señor Gustavo Bolívar, y dijo, esto es lo máximo. Gente del Pacto Histórico, Marta Peralta, ayer vimos a María Fernanda Carrascal, una cantidad de gente, entre estos también el señor Carrillo, Heidi, en fin. Pero hubo otros, obviamente, de oposición que están diciendo, por ejemplo, y les cito el señor Briceño, que ha sido un abogado que ha hecho oposición y dice que su candidatura, básicamente con su candidatura, las principales obras de infraestructura como la primera línea del metro están en riesgo, que usted no conoce la ciudad, que odia a la policía y premia al delincuente. ¿Esto es cierto? No me gustaría responderle a esa persona que siempre comenta con odio, desde hace mucho rato está persiguiéndome, pero le respondo. Yo no odio a la policía. Yo con Ervin Hoyos, que en paz descanse, y tengo un diploma, lástima que no lo puedo aquí mostrar, pero la gente sabe, sencillamente vayan al hashtag Libérenlos Ya, Gustavo Bolívar, y ahí encuentran mi campaña en 2011 y 2012 para liberar los policías secuestrados por las FARC. Es una campaña que hice desde Manos Limpias, que hicimos, que dirigí por las redes sociales, gigantesca, y del tamaño que alguna vez nos fuimos en moto por las ciudades haciendo promoción de esa campaña, de Libérenlo Ya. Incluso estuvimos dispuestos a seguir a la selva, vamos por ellos, también es un hashtag que promovimos en esa oportunidad, y estuvimos a punto, y lo que no nos permitió la policía hacer esa travesía hasta la selva, porque vamos por ello era una campaña que teníamos de ir a desenterrar a los policías de la selva. Lo que me han tergiversado, y se cansan de tergiversarlo, nació de una maldad del expresidente Álvaro Uribe, y espero que esto no me lo corte, Camila, tiene que quedar en el video, porque él puso un video donde yo digo policías cerdos, policías cerdos. ¿Qué hizo? Tomó un tramo de un video que también se lo puedo enviar completo, donde digo, 4 policías de Popayán abusaron de una joven, y la joven se suicidó y dejó su mensaje en Facebook, ahí está también. Y ella dice que la abusaron y que esta vida no tiene sentido, y la hicieron suicidar. Dije, esos son unos cerdos, esos policías. Y cogieron el pedacito, el presidente lo puso, lo montó en su Twitter, y desde ahí dicen que yo odio a la policía, nada más alejado de la realidad. Precisamente, candidato, si quiere, de hecho, ya tenemos justamente el video cortado al que hace referencia usted y al que el expresidente hizo también referencia. Veámoslo un segundito. 4 malditos policías, cerdos policías. 4 malditos policías. Claro, es un pedazo Una que edición cortaron de algo a lo que usted estaba haciendo referencia en su momento, de abusos policiales que se estaban dando en ese momento. Estuve dispuesto a dar mi vida por ir a rescatar unos policías en la selva, que llegaban hasta 14 años en la selva. Y los generales que han pasado desde que ingresó el presidente Petro pueden decir cómo han sido mis relaciones con ellos. El general Zanabria me pareció un gran policía, y ahora el general Salamanca. Muy buenas relaciones con ellos, y las tendré también en caso en que
sea elegido. Les pido el favor que publiquen el video concreto, que es muy pequeño. El video completo ahí está y lo pueden, para que lo vean las personas que me están Perfecto, viendo. ya lo ponemos. Buenas noches, amigos, amigas. Hoy no quiero hablarles como senador. Quiero despojarme de esa investidura para no ser políticamente correcto en lo que voy a decir. Tengo mucha rabia, tengo mucho pesar, tengo mucho dolor y mucha indignación por la muerte de Alison August, la niña de 17 años, a la que 4 malditos policías, cerdos policías, la ultrajaron sexualmente y después la niña apareció como si se hubiera suicidado. Digamos que se suicidó. No resistió la indignación que le produjo el ultraje de estos miserables. Era una niña de 17 años. Y yo le digo a ustedes, padres de familia, pongámonos en el lugar de esa madre y de ese padre de Alison. ¿Qué están sintiendo hoy? Es increíble el dolor que puede producir esto. Que le paguemos a unos policías, a una institución de nuestros impuestos para que cuiden nuestros hijos, para que cuiden a nuestros jóvenes. Y lo que hacen es matarlos, sacarles los ojos y violarlos. Esto no puede seguir pasando. Esto no puede seguir pasando. Ahora, hablemos del tema de los congresistas y de los salarios, porque es que últimamente fue noticia que les van a subir el sueldo a los congresistas. Usted en su momento decía, no, mire, a mí no me alcanza ni de este salario ni de congresista. ¿Cómo va a ser ahora con el sueldo como alcalde? Porque el sueldo del alcalde es un poquito menor al de los congresistas, de hecho, como la mitad. Bueno, mira, yo de hecho nunca cobré, pues sí lo cobré, pero yo doné mi sueldo siempre, mientras fui congresista, nunca me he valido de un solo peso del Estado para enriquecerme, ni siquiera con los salarios, que me parecen desproporcionados frente al salario mínimo. Entonces, cuando yo digo, miren, tengo que pensar la ida a la alcaldía porque allá voy a devengar menos, es porque estoy pensando en los impuestos que yo pago. Y también tienen que recordar que en 2020, cuando nos tocó mostrar nuestras declaraciones de renta, Gustavo Bolívar pagó más impuestos que todos los 300 congresistas juntos, porque empezamos a ver que todo el mundo pagaba 0 pesos, 1 milloncito, 500,000 pesos, 0 devoluciones a la mayoría, incluido el presidente de la República, que tenía declaración en 0, Álvaro Uribe, que tenía declaración en 0, la señora Marta Lucía Ramírez, declaración en 0, y Gustavo Bolívar pagando 1.700 millones de pesos. Entonces, si ustedes suman los salarios de un alcalde, lo multiplican, esos 18 o 20 millones de pesos por 12 meses, pues eso es la quinta parte de lo que yo tengo que pagar en impuestos. Entonces, yo tenía que ir a mirar cómo organizo mis finanzas para poder ir a la alcaldía, porque como no soy ladrón, yo tengo que pensar que vendo una casa, hago una novela. Afortunadamente me salieron 2 novelas en enero y con ese dinero que he ido recogiendo de las programadoras, pues ya pude ponerme al día y hacer un ahorro para poder ir a la alcaldía. Eso fue lo que dije, pero como siempre, la gente queda con el pedacito que le conviene y esa es la... Sí, mire, hablando de todo un poquito, ¿usted ya tiene nombres de pronto de personas que lo van a acompañar en su gabinete? Sí estoy organizando, ya hice propuestas, pero hasta que esas personas no acepten o no tengan la disponibilidad, porque algunas están o en el gobierno nacional, otras están ubicadas, otras están en el exterior, pero yo estoy armando un gabinete de lujo con gente muy experta. En eso consiste, digamos, la sabiduría del gobernante de saberse rodear, de tener personas que tengan la experiencia, que lo puedan aconsejar a uno en el momento, que tengan la sapiencia, ¿no? También los saberes, tanto técnicos como de experiencia, pero tengo por seguridad que va a armar un gran gabinete para la capital. De las cosas de... Cuando tenga nombres, obviamente voy a entregarlos. Y de algo, una cosa que con la que se quede de Claudia López, algo. Las manzanas de cuidado, digamos, en el sistema distrital de cuidado, yo pienso que se ha avanzado, porque hoy, para nadie es un secreto, la pobreza multidimensional aumentó después de la pandemia. Retrocedimos 4 o 5 puntos. Nosotros nos proponemos recuperar los 4 o 5 puntos para llegar a unos niveles del 7 o 8% de pobreza. Hoy estamos casi en 12. Y eso, en eso se ha atendido a la población. Yo tengo para agregarle a lo que ella ya ha hecho, esa extensión del PAE, ¿no? Que eso está también dentro de la línea del cuidado, pero también un subsidio al desempleo femenino. ¿Por qué al desempleo femenino y no generalizado?
Primero porque no hay dinero para hacer un plan de subsidio al desempleo generalizado donde quepan todas las personas. Segundo porque hoy el desempleo se ha feminizado. Hoy, según el DANE, la mayor tasa de desempleo lo tienen las mujeres. Entonces quiero tener un subsidio de 3 meses, no es nada descabellado ni desaforado, un subsidio de 3 meses para que las personas que pierdan el empleo, las mujeres que pierdan el empleo, tengan una caja menor ahí para poderse mantener o salir a buscar otro empleo. Mientras consigue otro empleo, vamos a darle un subsidio de 3 meses. Bien, pues estas son las propuestas del candidato Gustavo Bolívar. Yo me podría quedar con usted preguntándole y preguntándole más cosas, pero sabemos que su tiempo es apremiante y no está, mejor dicho, está en plena campaña ahora. Así que muchísimas gracias por este tiempo que tuvo con nosotros y por aclararnos también cuáles serían sus planes de choque, sus planes a largo plazo y cómo es el tema del inglés, porque sí nos había dejado como no con esos titulares. Así que muchas Por gracias favor. por haber estado por acá. Bueno, Camila, un gusto. Siempre será grato estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Éxitos. Hasta luego. Gracias a todas las personas que estuvieron hasta el final de este video y no se les olvide suscribirse si no lo han hecho, solamente dan clic en el botón rojo y activan la campanita para que les cuente cuando hay un nuevo video. Muchas gracias.